Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast con K, el podcast de FotoK, la tienda especializada en fotografía y vídeo de Barcelona. Ya sabéis, Ronda Universidad 25, os esperamos aquí en la tienda o en nuestra página web fotok.es. Ahí estamos las 24 horas. Podéis pasar cuando queráis y comprar lo que queréis. Hoy hemos invitado a una excelente fotógrafa, como es Delia Nacente. ¿Qué tal, Delia? ¿Cómo estás? Hola, te saludo muy con bien. esto porque siempre me echa bronca, porque si hago así me alejo Sí, y no se escucha bien. no te preocupes. Te saludo con esta. Perfecto. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí, la verdad. Más encantados estamos nosotros, para que veas. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues Delia, contactamos con ella a través de su perfil de Instagram, que recuérdanos. By Delia Nacente. Eso es, no es muy complicado tampoco. Y le comentamos que viniera aquí al podcast a contarnos algo sobre su carrera fotográfica, sobre su trabajo. Iremos conociendo diferentes cosas de ella, pero ya para empezar sí que nos gustaría que nos contaras un poco qué es lo que haces y a qué te dedicas. Bueno, pues, a qué te dedicas dentro de la fotografía, quiero decir. Sí. Pues yo soy Delia, soy fotógrafa aquí en Barcelona. Y me dedico principalmente a la fotografía de artistas, de eventos también, y a la fotografía comercial y de moda. Uh-huh. ¿Tienes alguna especialidad concreta? Sí, sobre todo lo que son eventos relacionados con artistas, y también tengo mucho trabajo dentro del mundo de la fotografía drag. Uh-huh. Es curioso esto. Sí. Es como dentro de todo el espectro de la fotografía, ¿no? Siempre buscamos especializarnos en algo en concreto, ¿no? Y tu especialidad es muy curiosa y diferente, ¿no? Sí. No, para mí también fue una sorpresa descubrir que había tanto que hacer, porque es un mundo un poco escondido, es un arte bastante underground, entonces yo lo consumía desde fuera y de repente pues me di cuenta que había muchas oportunidades y pocos profesionales que estén especializados en esto. Entonces... ¿Y por qué crees que era así? Porque en realidad es un mundo muy visual, ¿no? Sí. Que se presta mucho, es muy fotogénico. Sí. Creo que está un poco relacionado también con el hecho de que ahora se está acercando un poco más al mundo mainstream, al haber un programa de televisión que está mostrando este arte. Creo que también este tipo de artistas están más dispuestas a hacer una inversión económica en intentar mostrarlo, para acercarse un poco más pues, a lo que es el consumo más general de otros tipos de público y demás. Creo que viene un poco relacionado por ahí. ¿Y qué es lo que más te estoy haciendo unas preguntas, no sé, preguntas que no habíamos acordado, pero bueno. ¿Y qué es lo que más te llama a ti de este mundillo? Mezcla muchas disciplinas diferentes, o sea, desde el maquillaje al diseño de vestuario, también la performance y el baile. Tienen muchas referencias visuales de muchos tipos de arte también, dependiendo del tipo de artista, pues desde... Hay inspiraciones del mundo del cómic, del mundo del cine o del mundo de la pasarela de los 90, por decirte algo, ¿no? Como que tienen referencias muy mezcladas según la persona y el tipo de personaje que construyen. Y es muy bonito, la verdad, poder ver ese proceso que realizan muchas veces ellas solas y poder crear con alguien de una forma tan directa, porque al final somos siempre el artista y yo, buscando cómo llevar a cabo sus proyectos. Entonces se convierte en un proceso como muy íntimo y acabas hasta generando amistades. Qué bien. ¿Y se prestan normalmente o te encuentras con que hay gente que no es que no le gusta salir en las fotos, ¿no? No, de hecho suelen ser ellas las que vienen a mí a contratarme, porque como te digo no hay tanta gente especializada, claro, por lo menos en Barcelona. Entonces creo que también es verdad que es un arte muy específico, que tiene unos horarios diferentes, un retoque diferente. Entonces creo que el ir a alguien que ya ha trabajado con otras personas de este mundillo les da una sensación de seguridad, claro, imagino, que lo vuelve todo mucho más fácil. Y para mí también siento que estoy en mi salsa completamente, me encanta, la verdad, porque cuando consigues trabajar en algo que es una afición tuya también, que yo en este caso lo consumía, iba a shows y veía los programas y demás, pues es maravilloso, la verdad.
Qué bien, pues ya sabéis, si no encontráis fotógrafo o fotógrafa que os haga su trabajo, Delia realmente es muy buena en lo suyo y te vas a sentir muy, muy a gusto con ella. ¿Empezamos con las secciones? Venga. Empezamos. En primer lugar, hablamos de material, hablamos de cacharreo. ¿Cuál es tu equipo? Y explícanos un poco por qué has elegido este equipo. Pues mira, yo en cuanto a cuerpo de cámara utilizo una Sony A7 IV y prácticamente siempre con un 24-105 f4. Me va muy bien porque es todoterreno, me sirve para cualquier tipo de trabajo. Es un conjunto muy polifacético, ¿no? Tanto la cámara como el objetivo te puede servir para cualquier cosa. Exacto. Y tengo como muchos proyectos diferentes, en contextos diferentes a la semana. Entonces, es que me vale para todo. Me vale para todo y me encanta como tener ese rango tan amplio. Yo utilizo mucha iluminación artificial, entonces no tengo ese problema a lo mejor de que eche en falta un diafragma más bajo. Estoy muy cómoda con este setup. Sí que es verdad que yo antes utilizaba Canon cuando no me había hecho el cambio a mirrorless y quizás sí diría que he hecho un poco en falta esa textura y esos colores que ofrecían las cámaras reflex. Pero es verdad que en cuanto a cuando empiezas a profesionalizarte, las cámaras mirrorless son súper fiables y tienen unas capacidades que la verdad son difíciles de He notado de sobre igualar. todo la diferencia. Bueno, en tu caso a lo mejor tampoco requieres de un seguimiento de enfoque muy, muy, muy estricto, ¿no? ¿Pero has notado ese cambio, esa mejora? Sí, ¿Verdad? lo he notado muchísimo. Antes tenía un margen de error mucho más amplio y ahora prácticamente nunca tengo una imagen desenfocada y la verdad que sí que necesito esa precisión porque a veces tengo muy poco rato para realizar retratos, sobre todo a lo mejor si voy a un evento y tengo que fotografiar al artista, tengo 5 o 10 minutos antes de salir a escenario para poder retratarla, necesito que todo quede bien enfocado y realizar mi trabajo muy rápido. Eso yo diría que es algo que está muy presente en todos mis proyectos, es que tengo que ser muy rápida. Y a la hora de iluminar dices que sí, que utilizas iluminación extra. ¿Qué trabajas, con flash o con luz con continua? flash. ¿Con flash? Sí. Utilizo cuando son situaciones más espontáneas, como por ejemplo eso, un evento backstage y cositas así, el Godox V1, que la verdad que me encanta. Me encanta, lo suelo usar tanto en cámara como fuera de cámara. Y lo uso siempre en modo manual. Me gusta tener mucho control sobre la cantidad de luz que estoy disparando. Y luego en situaciones un poco más controladas, sesiones de retrato que están más planificadas, voy con el AD400 de Godox también. Y bien, lo tengo de una forma bastante reciente, entonces estoy aún tanteando, pero sí me gusta bastante. Es verdad que he probado otras marcas de calidades superiores y se nota esa diferencia, sobre todo en cuanto a interfaz, son mucho más intuitivas, mucho más ágiles y sí que siento que la luz es más fiable, pero paso a paso y de momento estoy contenta. Muy bien. Venga, vamos con la segunda sección. Perfecto. Me gusta saber a ver qué consejos como fotógrafa darías a otros fotógrafos. Mira, pues el primer consejo sería que los demás fotógrafos van a ser tus mejores aliados. Creo que a veces... Esta es buena. Sí, se tiende mucho como a pensar que los demás son tus enemigos y creo que es todo lo contrario, por lo menos desde mi experiencia personal. A mí me lo han dado todo. Otros profesionales a los que he podido pedir consejo, pedir recomendaciones y sobre todo esa sensación como de comunidad, de reflejarte en los demás y de poder mirar su trabajo, no tanto con un ojo crítico, sino voy a ver qué está haciendo esa persona para ver lo que me va a poder nutrir también en mi trabajo. Eso para mí es muy importante y sobre todo a nivel recomendaciones, poder recomendar a otro profesional cuando tú no puedes asistir a ese trabajo, saber que
alguien lo va a hacer bien, ¿no? Y al revés, yo muchos trabajos los he terminado teniendo por recomendaciones de otros y esa sensación la verdad que me encanta y creo que hace un bien a la comunidad. Ahora va a sonar un poco abuelo cebolleta, ¿no? Pero realmente hoy en día esto que dices tú es como más habitual, ¿no? Te puedo asegurar que hace muchos años esto no era así. Ya. O sea, había mucho recelo, había mucha desconfianza, Sí. se guardaban mucho las distancias, la información. Ahora no, ahora se comparte prácticamente todo. Ahora no es tan raro, ¿no? Que compartas información o que cuentes con la ayuda de otro, pero antes realmente esto no era tan bien visto. Sí. No, solo que estemos aquí haciendo esto ya es una muestra de que se está compartiendo más información y que no nos guardamos tanto los secretos. Totalmente de acuerdo. Venga, cuéntanos otra. Mi segundo consejo sería buscar inspiraciones y referencias fuera del mundo de la fotografía. Siento que te ayuda a desaturarte y también te ayuda mucho a innovar. Y también en el momento en el que consigues unir ese interés personal que tienes por otra disciplina, como podría ser el cine, la gastronomía, y lo consigues hilar a tu trabajo, acabas encontrando tu valor diferencial, que al final es lo que a mí, como he contado antes, lo que me ha pasado con el drag ha sido justamente esto. Y creo que es algo muy interesante. ¿Y cuál consideras tú que podría ser una buena o que podría ser tu inspiración, ¿no? Independientemente de lo que ya nos has contado, ¿eh? Otra inspiración que te haya ayudado a ti. Pues el mundo de la moda, el mundo del maquillaje, eran cosas que, a pesar de que no tengo grandes conocimientos profundos sobre esas disciplinas, sí que me han servido mucho a la hora de buscar referencias que no sean estrictamente a lo mejor de otros fotógrafos, sino que sean de otros tipos de contexto, ¿no? Perfecto. Y el tercer consejo, tengo entendido que nos vas a hablar un poco a los que somos adictos al trabajo, ¿no? Sí, consejos vendo que para mí no tengo, porque esto lo voy a decir también para yo repetírmelo para en mi cabeza. Para autoconvencerte a ti misma también. Sí, vale. Exacto. Sería descansar, no romantizar el exceso de trabajo, el exceso de esfuerzo, porque estamos acostumbrados a unos niveles de trabajo que creo que son demasiado. Y es difícil poner límites, pero creo que hay que hacer un esfuerzo porque desde mi experiencia personal acabas aprendiendo por las malas, porque si no decides tomarte un descanso, tu cuerpo lo va a decidir por ti y va a ponerse malo en el peor momento posible, o vas a cometer errores en tu trabajo porque estás demasiado fatigado como para poder realizarlo con calma y sin errores, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Este me parece muy bien. También este también hay una diferencia muy grande con antes, ¿no? Porque realmente antes no teníamos los medios como para trabajar fuera del centro de trabajo, ¿no? Entonces era como más complicado. Ahora, como todo está tan globalizado y puedes trabajar online y puedes estar conectado con tu trabajo aunque estés fuera de horas, pues si te ha quedado algo en la cabeza que pendiente de acabar, pues venga, lo acabo, y ya te vas liando con otra y con otra y con otra, y es verdad que hay que obligarse un poco a desconectar. Sí, es verdad. Completamente. Vale, otra de las secciones que tenemos, que son las preguntas que nos envían nuestros seguidores, o los seguidores también de los fotógrafos que vienen aquí. En este caso, pues tú publicaste una story y nos han contestado a algunas personas. Esta pregunta te la iba a hacer yo antes, pero como veo que ya la han preguntado, pues digo, la vamos a guardar para esta sección. Que nos la hace Aibar, y nos dice que cómo empiezas en esto de la fotografía. Pues mira, yo realmente empecé estudiando diseño gráfico. Es verdad que la fotografía siempre había estado presente en mi vida en forma de hobby. Desde pequeña me ha gustado hacer fotos, pero bueno, estamos un poco contaminados a veces por cosas que se dicen, porque a lo mejor es difícil profesionalizarse o se tiene esa concepción a veces. Entonces intenté estudiar algo más formal, digamos, y estuve trabajando como diseñadora gráfica en una empresa en la que había un estudio de fotografía de producto.
Y entonces me di cuenta de que yo buscaba cualquier excusa para bajar al estudio a iluminar con los flashes y hacer alguna foto para poner en un banner o lo que fuera. Y hasta el punto de que yo tenía mi cámara, yo tenía mi equipo allí, lo dejaba allí y prácticamente bajaba todos los días a hacer fotografía. Y ahí me di cuenta de que algo estaba mal, porque yo disfrutaba de esos ratos y me encantaba. Y entonces tomé la decisión pues de dejar ese trabajo y de lanzarme a por la fotografía. Cuando lo conviertes en tu trabajo habitual, ¿sigue siendo tan gratificante como cuando estos momentos? A ver, realmente sí. Obviamente tiene sus contras porque cuando te dedicas a la fotografía no solo disparas, haces muchísimas otras cosas que te consumen mucho tiempo. Pero sí que sigo disfrutando con la misma ilusión en el momento en el que estoy en un proyecto con mi cámara disparando. Es como que todo el mundo se silencia y estoy disfrutando como una niña pequeña, vamos. Qué bien. Sí, te lo digo porque hay mucha gente que lo dice, ¿no? En el momento en el que el trabajo de fotografía pasa a ser un residuo de lo que es el trabajo en general, sí, ¿no? Ya no se disfruta tanto como cuando lo hacías por hobby o por pasión, ¿no? Sí, sí que echo de menos un poco ese experimentar un poco más. Sí que siento, sobre todo ahora que tengo un gran volumen de carga de trabajo, la verdad, siento que no tengo tanto esos espacios para poder fluir un poco más o reunirme con alguien y simplemente disparar sin que haya un intercambio de dinero. Sí que eso sí que lo estoy echando en falta últimamente, pero confío en que voy a poder organizar mis prioridades y sacar espacio para eso. Bueno, en una de estas desconexiones, ¿no? Sí, exacto. Venga, y otra pregunta que nos hace Alba, recomendaciones para los que empiezan en fotografía. Pues mira, yo cuando dejé este trabajo y empecé por mi cuenta, fue de una forma bastante aleatoria, que encontré a otro fotógrafo que buscaba a alguien que le echara una mano de forma full time, digamos. Era productor también, entonces empecé mucho en lo que es la asistencia de fotografía y la asistencia de producción también. Hacíamos campañas en otras ciudades de Europa, lo cual era muy interesante también. Producíamos desde aquí y al final estás trabajando en muchas áreas diferentes. Desde planificar permisos, buscar localizaciones, el casting de modelos, el retoque también durante los rodajes, y siento que eso es algo que me quitó muchísimos miedos de encima, porque al final yo pude acceder a proyectos de tamaños mucho más grandes que lo que hubiera conseguido por mi cuenta, y aprendes a desenvolverte en esos espacios con tantas personas, con tantos estímulos nuevos, y te quita muchas inseguridades de encima. Y también poder ver cómo trabajan otras personas, estar cerca de otro fotógrafo y poder realizar preguntas, eso creo que es algo indispensable. Yo que no he tenido una formación académica en fotografía como tan formal, sino que ha sido más de esta forma, ¿no? Aprendiendo de otros, siento que me ha nutrido muchísimo y que en poco tiempo aprendes mucho. Es una forma de adquirir experiencia antes de empezar tú. Antes empezaba un poco, bueno, antes y ahora también, se empieza un poco a la sombra, ¿no? Bueno, a la sombra. Digamos que aprendiendo de alguien que ya tiene mucha experiencia, por lo tanto ves cómo trabaja, ves en qué situaciones puedes tú también desenvolverte como él, ¿no? Y creo que eso es muy válido y que hay gente que no lo hace, que ya directamente se lanza, ¿no? Y todas esas cosas al final la acaba aprendiendo, pero es un proceso mucho más lento, ¿no? Sí. No, aprendes de lo bueno y aprendes de lo malo también. Eso es. Porque los errores que comete otra persona, cuando tú los ves, ya no los vas a cometer. Y yo de eso me acuerdo mucho. Al final nadie es perfecto, ¿no? Y poder ver esas cosas y aprender a corregirlas está muy Aunque bien. hacerlos tú también se aprende. Sí, también, pero voy a cometer otros. Siempre habrá oportunidad para eso. Vale, pues si queréis vosotros también enviarnos vuestras preguntas, pues ya sabéis, Fotocaweb en nuestro perfil de Instagram, o podéis enviarme un mail en fran@fotoca.es. Podéis hacer las preguntas a los invitados que nos van visitando aquí al podcast, o bien también podéis hacernos preguntas más generales sobre fotografía, vídeo, lo que queráis, y nosotros invitaremos a uno de nuestros técnicos a que venga por aquí y le planteemos esa pregunta.
Muy bien, venga, y ya vamos por la última sección, que aquí no se va nadie sin contar una anécdota sobre su trabajo que le haya pasado. Yo creo que tú tienes que tener alguna ahí muy interesante. Sí. Bueno, pues mi anécdota es que tuve que contratar un guardaespaldas para una sesión fotográfica. Ahí va. Sí. Cuando yo estaba haciendo asistencia de producción, fuimos una semana a hacer un rodaje a Sudáfrica, a Ciudad del Cabo. Y yo tenía un día libre y dije, voy a hacer sesiones con modelos de allí. Allí hay muchas agencias de modelos y se realizan muchos proyectos. Y entonces, durante los días de rodaje, yo se lo comenté a alguien del equipo, a la estilista creo que vivía allí. Mira que voy a ir a este lugar, voy a hacer fotos. Y cuando dije el nombre del lugar, me dijo, no puedes. Si quieres ir, tienes que contratar personal de seguridad porque es un sitio muy peligroso. No sé exactamente cuál era el peligro, pero la cuestión es que si iban, pues en este caso yo con la modelo, pues había riesgos, no lo sé, de que nos robaran el material y mira, alguien del equipo, creo que era el padre de alguien que era guardaespaldas y le contraté, era una cantidad, la verdad, aquí habría sido mucho más, imagino, y la verdad que estuvo genial porque nos hizo de chofer, nos vino a recoger, nos llevó a la localización, me vigiló todo el material. Recuerdo que me grabó historias con el móvil para que yo pudiera subir luego y luego nos volvió a dejar en casa, o sea que esa experiencia me enseñó que a veces la seguridad no tiene precio. Claro. Y que, mira, yo tuve que hacer una pequeña inversión de dinero, pero que a lo mejor habría tenido una pérdida muy grande en material. Claro. Y estuve tranquila en una situación, en un lugar en el que no había estado nunca. Así que, bueno, hay que escuchar a los demás y hablar con la gente local de los sitios a los que vas para que te puedan aconsejar. Sí, además aquí no contrataste solo un guardaespaldas, sino también un asistente. Sí. ¿No? Por lo que veo. Al final acabó siendo todo en uno, la verdad. Muy bien, para que luego digan que el trabajo de un fotógrafo no es arriesgado también, ¿eh? A veces. Pues muy bien, Delia. Muchísimas gracias. Gracias, ha sido un placer contar contigo. Muy interesante muy todo guay. lo que nos has contado. Sí. Y nada, que estás invitada a volver cuando Muchas quieras. gracias, encantada. Recuérdanos cuál es tu Instagram, ya lo has dicho antes, pero por quien quiera ver tu trabajo. Y tanto, @baidelianacente. Igualmente lo pondremos también en la descripción. Genial. Y nada, pues ya veis, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre, ya sabéis, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier pregunta, nos lo podéis dejar en los comentarios, tanto en YouTube o en cualquier plataforma de podcast en los que subimos estos programas. Dejándonos ahí un buen like y nada, que nos vemos la semana que viene. Hasta luego.